José, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Jesús, María y José, Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con fe. Santa Familia de Nazaret, hagan nuestras familias lugares de comunión y oración, escuelas del Evangelio. Queridas familias, nuevamente con ustedes su programa La Familia Santuario de la Vida. Yo soy Francisco Zamora y me acompaña Violeta de Zamora. Qué alegre estar juntos, Francisco. Claro, y ya prácticamente 11 años de estar llevando este programa y compartiendo con ustedes, nuestros amigos, nuestros hermanos, las familias que siempre reciben alguna bendición, algún beneficio de estos temas que preparamos con todo el deseo, con toda la perseverancia de que sean siempre nuevos, frescos. Ustedes recordarán que en la entrega anterior empezamos a hablar de habilidades sociales. El día de hoy vamos a cerrar este tema de habilidades sociales que creemos que son fundamentales, básicas para la vida de pareja, para la vida de familia, para la vida en sociedad. Entonces nos quedamos justamente hablando de eso, Viole, de habilidades sociales. Francisco, sí, porque hablábamos que las habilidades sociales son ese conjunto de hábitos, ¿verdad? Como lo es la conducta, la emoción, el pensamiento, y poníamos ejemplos muy claros, ¿verdad?, sobre la alegría. Si yo manejo un pensamiento de alegría, mi sentimiento va a ser de alegría, lo voy a sentir acá, y mis actitudes, mis acciones se van a traducir en alegría, en energía, en ánimo, en un estado de ánimo fabuloso que puede llegar a contagiar a mi compañero de grupo, ¿verdad? Y lo contrario es exactamente igual. Una persona que no se siente bien, que no es feliz, que está amargada, que tiene frustraciones, que es intolerante, que no encuentra lo que busca, entonces empieza a proyectar, porque en ese corazón hay tristeza, hay depresión, hay dolor. Entonces su cerebro empieza a ver de manera diferente, empieza a ver de manera gris, empieza a tener ideas delirantes, obsesivas, depresivas, quizás hasta suicidas. Ya vieron cómo ha aumentado el suicidio en nuestro medio actualmente. Y entonces las conductas son conductas totalmente erróneas, conductas de enojo, de pleitos, de rivalidades, luchas de poder, hasta insultos, violencia. Sí. Vean cómo entonces, y veamos cómo esto, Viole y familias, nos muestran la necesidad de tener habilidades sociales positivas. Entonces la conjunción, la suma de mi pensamiento, mi sentimiento y una buena actitud o una buena acción van de alguna manera a llevarme a disfrutar la vida, a poder hacer felices a los demás. De eso tratan las habilidades sociales. Para eso vimos una lista de habilidades sociales básicas. Usted ve ahí, hay 8 habilidades sociales, pero hay otros autores mencionan otras, pero hay algunas que son como muy comunes, como la comunicación, como la asertividad, la empatía, la posibilidad o la capacidad de resolver conflictos, de ubicarnos en la vida. Bueno, hay estas habilidades sociales nos permiten vivir bien, nos permiten relacionarnos bien con los demás. Qué enorme necesidad, Viole, de eso. Así es. En la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida de familia más extendida, en el barrio, en la colonia, en el sector donde vivamos, y por supuesto los grupos a los que pertenecemos, incluyendo el trabajo, las comunidades de iglesia, la universidad, la escuela. Es muy importante trabajar todo eso y tener conocimiento sobre esta clasificación que hemos hecho de habilidades, Francisco, este segundo grupo, y ahorita que vamos a estar hablando sobre el tercer grupo. Qué importante ver esa imagen de este actor tan conocido que grabó precisamente esa película sobre el camino a la felicidad. Muy hermosa la película, con mucho mensaje, y ahí sale él con el niño con el que grabó la película y dice que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de salir adelante con ellos. Fíjate tú qué hermoso, ¿verdad? Todos queremos ser felices,
Pero como yo digo a mis pacientes en clínica, ¿usted dónde encuentra la felicidad? ¿Cuál es el concepto de felicidad que usted utiliza? Porque dice, mire, es que yo no soy feliz, porque la mujer que tengo no me hace feliz. Y entonces, digo yo, ¿what? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que la mujer, si no tiene una mujer, usted no es feliz. Pues si usted no nació como mujer, usted tiene derecho a buscar la felicidad, a conocer qué es la felicidad, a experimentar la felicidad, pero depende del concepto de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la consigo? ¿Es digital? ¿Es programada? ¿Me la dieron? ¿Me la pasaron? ¿Es un mensaje parental? ¿O cómo es la felicidad? Por eso es importante las habilidades afectivas, que es ese tercer grupo, ¿verdad? Así es, Viole y queridas familias, ya vieron ustedes ese largo listado, y supongo que no es completo, de todas las habilidades afectivas, que empiezan por conocer nuestros propios sentimientos. Cuesta a veces identificar nuestros propios sentimientos. Estoy enojado, estoy alegre, tengo culpa, tengo miedo, tristeza, cólera. O sea, cuesta identificar qué estoy sintiendo. Entonces, lo primero es aprender a conocer esos sentimientos y entonces vivir esos sentimientos, porque no se vale, si yo estoy triste, jugar de enojado. Sí. Y me pongo a pelear con los demás, pero en el fondo lo que yo tengo es tristeza. Entonces no tengo por qué atacar a los demás. Eso se llama, en psicología se llaman rebusques, y es muy común. Sentimos una cosa y hacemos otra. Entonces lo primero, conocer mis propios sentimientos. Siguiente, saberlos expresar. Sí. Y aquí tenemos todos gran dificultad para expresar. Quiero decir te quiero, pero no puedo. Quiero decir no me gusta esto, pero no puedo. Tengo miedo y no puedo. Así es. Entonces me cuesta expresar mis sentimientos porque no los identifico, no los decodifico, como se diría en un lenguaje sistémico, pero además, si lo logro comprender, no lo puedo expresar por otro montón de razones. Entonces es importante tener esta habilidad afectiva, como también comprender los sentimientos de los demás. Sí. Es decir, entender que el otro está triste, entender que el otro está con miedo, enojado, o que no tiene la capacidad para hablar en público, por ejemplo. Entonces yo quiero comprender el sentimiento, tiene vergüenza, tiene nerviosismo. Uno tiene que tener capacidad para entender. Un padre de familia que no tiene habilidades afectivas es un tirano. Sí. Es alguien que no comprende a un niño que está apenas aprendiendo a vivir. No le puede exigir lo de un adulto. Qué importante entonces son estas habilidades sociales. Sí, Francisco, como enfrentarme con el enfado de otros. Cuando manejamos, vamos en carretera, estamos en una empresa, estamos en el IC sin ir muy lejos. Cómo aprender a manejar que la otra persona me ganó el lugar, el turno, o le dieron a 8 cuando a mí me tocaba. Esa frustración que se da ante el enfado y la cólera, el manejo de la ira. ¿Cómo manejar el enfado? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo aprender a respirar y aprender a manejar esa cólera que siento, pero un calor que me invade todo el cuerpo, porque así llega la cólera, me pongo rojo de la ira, ¿verdad? ¿Cómo aprenderlo a manejar? ¿Cómo expresar el afecto? ¿Cómo pedir el afecto, Francisco? ¿Cómo pedir las caricias? ¿Cómo negar inclusive y rechazar las caricias negativas físicas, gestuales inclusive, o de voz? ¿Cómo rechazarlas? ¿Cómo pedir el afecto si nunca posiblemente me lo demostraron en casa? Si nunca me hicieron esto, si nunca me dieron un beso, si no me abrazaron con afectividad, sino que, vaya mijo, que te vaya bien. ¿Cómo? No es fácil. Y ahí es donde necesitamos muchas veces el feedback de alguien más. Sí. Un terapeuta nos puede ayudar demasiado. Sí. No un confesor, porque a veces esperamos largas horas para confesarnos, porque una señora confunde la confesión con ir a expresar. ¿Cómo hago para expresar? La dirección espiritual. Y entonces se vuelve dirección espiritual, y a veces ni siquiera espiritual, sino psicológica. Entonces, si entendemos bien, es importante tener a alguien de confianza con quien compartir efectivamente estas necesidades. Hoy día hay mucha información, pero tenemos que buscarla y tenemos que ser honestos de decir, yo no puedo expresar mis sentimientos. Yo no tengo capacidad para identificar mis sentimientos. Yo he trabajado con hombres que cuando uno habla de eso, ya comenzás con esto es para mujeres, eso no es para nosotros. Es decir, vivimos en un machismo tan fuerte
que no nos permite aceptar que tenemos sentimientos y creemos que los sentimientos son solo para las mujeres o para los niños, sí, lo cual no es cierto. Sí. Entonces es tan importante estas habilidades afectivas. Resolver el miedo, resolver miedos, claro. Respetar los sentimientos de los demás, porque a veces nos burlamos, nos volvemos irónicos, Francisco, sarcásticos ante el dolor de los demás, o ante el miedo, o ante la tristeza. Ese por lo que está triste. Eso no causa tristeza, pero sí, si a mí me causa tristeza, yo respeto, Francisco, que respeten mis sentimientos. Habilidades importantes para poder vivir en sociedad. El siguiente grupo son habilidades alternativas a la agresión. Vivimos en un mundo de agresión. Justamente por el mal manejo de las habilidades afectivas, la gente no sabe manejar su afecto y resultamos agrediendo. Usualmente el que agrede es alguien que está frustrado y que quiere desquitarse con los demás, quiere sacar su energía de alguna manera negativa con los demás. Entonces, ¿cómo aprender a dar una alternativa a esta agresión? Y miren, cosas tan simples: pedir permiso, no pasar aventando a la gente, no meterme, pedir permiso con permiso. Es decir, son cosas básicas, mínimas, pero necesarias. Quererse. Jesús fue muy claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, incapaz de querer a mi prójimo. No es posible. Necesito quererme primero, y para quererme necesito perdonarme, y necesito amarme, y necesito aceptarme. Fíjense todos los procesos para mí. Entonces estoy listo para amar al otro. Muchos de los problemas de pareja que vemos no es porque la pareja sea inadecuada o mala. El problema es la misma persona que tiene una mala imagen de él. No se ama, no se acepta, no puede amar y aceptar a los otros. Entonces este es un proceso maravilloso, el quererse, el aprender a compartir. Desde niños tenemos que aprender a compartir el plato, el pan, el amor, el afecto. Las personas nos enriquecemos compartiendo, dando y recibiendo. Un equilibrio entre dar y recibir. Si no, no somos capaces de compartir. Este es un elemento fundamental. A veces, ¿se acuerdan? El sacerdote y el levita iban a su culto, no tenían capacidad de compartir, iban a cumplir, al cumplimiento. Aquel que no tenía religión lo pone Jesús al frente, y que incluso no era bien visto porque era samaritano, no era bien visto por los judíos, estaba en la periferia, digámoslo hoy con palabras del Papa Francisco. Él entiende lo que es compartir y comparte 2 denarios, comparte el amor y la caridad con aquel hombre golpeado que había sido asaltado y que estaba moribundo. Esa actitud la tenemos que aprender. Yo tuve un amigo, era el padre Donaldo Tait. Los que estuvieron en la renovación recordarán que fue asesor de la renovación. Y en un tiempo los obispos en Guatemala nos exigían al movimiento carismático que habláramos de lo social, que tuviéramos doctrina social de la iglesia, porque nos quedábamos como solo viendo para arriba, así como aquellos que les dice el ángel: ¿qué hacéis viendo para arriba? Ese que habéis visto subir, un día lo vas a ver bajar. Es decir, a veces nos volvemos angélicos, nos quedamos en la trascendencia y nos quedamos volando barrilete en el aire y perdemos la dimensión del suelo. Bueno, eso lo miraban mucho los obispos en el movimiento porque era muy emotivo, muy efusivo, como que nos quedábamos en el cielo hablando con los ángeles, con Dios, y como que no aterrizábamos algunos obispos. Entonces me decía el padre Donaldo: es fácil enseñarle doctrina social de la iglesia a los carismáticos y a los católicos. ¿Y cuál, padre? Que se vayan a vivir una semana debajo de los puentes. Vete a vivir una semana a la Limonada. En ese tiempo la Limonada era la periferia más famosa en Guatemala. Hoy sería irnos al Incienso o a cualquiera de los asentamientos del sur de la ciudad o del norte de la ciudad. Entonces, váyase a vivir una semana con los pobres y usted regresa con una doctrina social completa, porque va a ver lo que es no tener jabón, lo que es no tener agua, todas las necesidades básicas, pero no hemos aprendido a compartir porque nosotros vivimos en una burbuja. Entonces, importantísimo aprender a ayudar al que lo necesita. Es algo el Evangelio es claro, Mateo 25:31. Me viste hambriento, desnudo, enfermo, en la cárcel, y me fuiste a ver. Es decir, ahí está el origen de todo, pero nos cuesta verlo. Quedamos en un simbolismo muy grande, sobre todo en la religiosidad popular, y perdemos de vista el verdadero prójimo. Pero bueno, nuestro tema es cómo compartir o tener alternativas a la agresión. Aprender a negociar. Sí. Qué necesidad de aprender a negociar. Negociar es llegar a acuerdos favorables, sí, donde hay poder compartido.
Yo diría, Viole, y queridas familias, que el mejor lugar de negociación es la familia. Ahí todo el mundo cree tener la razón, todos tienen poder, y ahí tenemos que llegar a acuerdos, sí. Y cada quien en su papel, en su rol, en su lugar. Hay que aprender a negociar. Sí. Alguien que vive bien en familia es un buen negociador en la calle. Ajá. ¿Verdad? Bueno, es otra habilidad. Por eso hablamos también del autocontrol, ¿verdad? Cómo manejar la ira, porque es lo que más como que se enfoca mucho en el guatemalteco, la ira en el manejo o la ira en la camioneta, inclusive, Francisco, cuando te empujan, cuando te cobran de más, no te dan tu vueltito, te apachurran los pies, te roban tus pertenencias, el autocontrol para que no te maten, defender los propios derechos, responder a las bromas, imagínate tú. Ayer estábamos en una charla de este tipo con 120 jóvenes de una escuela secundaria. Y antes de empezar, la broma era que a un niñito que se iba a sentar le quitaron la silla. Entonces cuando el niño se sienta, al suelo. Cae. Y esa era la broma y todo el mundo feliz, ¿verdad? Menos el que se cayó. Entonces, aprender a manejar las bromas. Y en la anterior es defender nuestros derechos. Así es. Jesús le dice al soldado o al levita, porque si yo no te he hecho nada, ¿por qué me pegas? Es decir, nos da un ejemplo que tenemos que defender los derechos. Señora, si a usted la golpean, si a usted la ofenden en casa, es porque usted lo ha permitido. Así es. ¿Sí? La primera vez que llegó borracho, la primera vez que se puso violento, momentito, no me tocas. Que no sé qué, bueno, entonces te pongo una denuncia, para eso están las leyes. Con amor. No digo con odio, con rencor, simplemente una protección. Es decir, reconocer y defender nuestros derechos. Le decía un sacerdote español, yo no entiendo en Guatemala, la camioneta tiene cupo para 40 personas, van 80 y siguen subiendo gente y la gente pide que la suba. No conocen sus derechos. Si esa camioneta se cae a un barranco, la culpa es haber permitido que metieran más gente. La responsabilidad. Yo nunca he visto que alguien reclame, señor chofer, ya vamos llenos, no pare. No, aunque sea en la parrilla, pero metan. Tenemos un problema de no conocemos nuestros derechos y por tanto no los podemos defender. Bueno, seguimos, evitarle los problemas a los demás y no entrar en peleas. Bueno, vean qué hermoso. Y qué hermosa el dibujo que tenemos, el PowerPoint que está a la par, la foto. Dice, lo único que necesito para ser feliz es ver a toda mi familia sanos, santos y sonrientes. Yo creo que es lo que cada uno desde su metro cuadrado debe estar dispuesto y responsabilizarse de ser feliz, de ser sano, de ser alegre y ser sonriente. Vamos al grupo 5, Francisco. Habilidades para hacer frente al estrés. Otro problema actual. Aprender entonces a formular una queja. O sea, sabernos quejar, tenemos derecho a establecer quejas. Pongamos las quejas objetivamente, así es como se resuelve, porque en casa nos quejamos de un hermano, nos quejamos de un padre, nos quejamos de un vecino, de un maestro. Entonces, aprender a formular una queja, responder a una queja, saber responder también con objetividad a una queja. Cuando no estamos educados en esto, lo volvemos pleito, lo volvemos discusión, riña, cuando en realidad es un diálogo. Demostrar deportividad después de un juego. Hace unos días viendo un partido de fútbol nos quedamos admirados porque el equipo de Europa, el equipo que perdió, se levantó y aplaudió al que ganó. En Japón es muy normal, se le aplaude al contrario, es ya cultural, educativo. Pero nosotros, vean ustedes lo que hacemos en los estadios. Ofendemos al árbitro, al portero contrario, a los que están con nosotros, al que no botellas, botes y todo. No necesitamos platicar mucho de esto. Resolver la vergüenza. La vergüenza es algo que nos ocurre a todos. Simplemente si de pronto se nos abre una prenda que no tendría que abrirse, si nos caemos, un error, vamos a pasar vergüenza y nuestro mismo rostro lo refleja. Bueno, aprender a resolver esa vergüenza. Arreglárselas cuando lo dejan a uno de lado. ¿Cuántas veces te quedas con la mano en el aire o saludando a quien no te escuchó? O no te dan el paso, sino pasan a otros y te dejan a ti detrás. Defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios,
responder a una acusación, qué difícil, ahora están de moda las acusaciones. Esto es la vida diaria. Prepararse para una conversación difícil. Esta es la vida diaria. ¿En qué grupo te vas a sentar? Y no sabemos qué tipo de conversación se va a dar en esa reunión. Mamá, todo esto hay que dárselo al hijo, desde que es pequeño, porque él va a sufrir en la calle todo esto. Lo van a hacer a un lado, lo van a menospreciar, lo van a excluir, lo van a insultar, lo van a violentar. Tiene que tener habilidades ese hijo para defenderse. Ayer me decía una mamá que fue a terapia por primera vez, que va a llegar su niño de 7 años a terapia, que tiene una baja autoestima. Le hacen bullying todos sus compañeros del salón y le dicen, vos no tenés papá, solo tu mamá viene aquí. ¿Dónde está tu papá? ¿Qué se hizo tu papá? ¿Por qué no tenés papá? ¿Por qué te dejó tu papá? Imagínate tú qué necesidad de darle al niño el trabajo de la autoestima y trabajar con el niño y la mamá las habilidades sociales. Qué importante. Siguiente grupo, grupo 6. Habilidades de planificación. La planificación es establecer objetivos a partir de problemas. Esto ya es mucho más profundo. Aprender a tomar decisiones. Sí. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Acepto o no acepto a la persona para mi novio o mi novia? ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy o no me voy de casa? Sí. ¿Me separo o no me separo? ¿Es bueno que vivan hermanos con hermanas o me cambio de cuarto? ¿Pido un cuarto aparte? Son tomar decisiones. Pensar cuál es la causa del problema, es lo primero. En otras palabras, las abuelas decían, no agarrar el rábano por las hojas. Descubrir la diferencia entre causa y efecto, porque eso es bien importante. Sí. Conocer las propias habilidades. Vean qué hermoso todo el Coger tema. información, resolver los problemas según su importancia y concentrarse en una tarea. Qué importante. Focalizarse, dicen hoy día. Qué importante. Bueno, esto es importantísima, esta habilidad. No digamos la autoestima, mira tú, qué interesante poder ver la figura de león, como un gatito puede llegar a sentirse un león. Vamos a ver 3 habilidades simples antes de terminar esta entrega. Y la primera es la autoestima. Como Viola está mencionando, esa es la autoestima. El amor a sí mismo. El dibujo habla por sí mismo. El amor a sí mismo es un arte o una habilidad que puede aprenderse y es la forma más sana de vivir y convivir. La actitud habitual que implica la tendencia a comprender, respetar y cuidar y ayudar a desarrollar lo mejor en uno mismo, la autoestima y en los demás. Una familia funcional tiene una alta autoestima. Así es. Todos, padre, madre, hermanos, hijos, todos, hasta los abuelos, ahí todo el mundo, hasta el gato tiene autoestima buena. Entonces, todos nuestros animalitos tienen que tener una buena autoestima. Pero ¿cómo va nuestro animalito a tener buena autoestima si lo golpeamos, no le damos de comer, lo hacemos a un lado, lo olvidamos? No le damos cariño. Claro. Sí, es una forma de amar. Entonces, la autoestima en primer lugar. Luego, la asertividad. Interesante. Vean lo que está ahí en la imagen. Emoticones. Asertividad, ahí hay diferentes emociones. Hay gente que está alegre, hay gente que está triste, hay gente que está sonriente, hay gente que es amorosa y gente que está excluida. Así es. Esos emoticones muestran claramente que necesitamos autoafirmarnos y defender nuestros derechos, nuestros deseos y nuestras necesidades. Cuando menos tenerlas claras. ¿Y qué tipo de expresión utilizamos en nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué es lo que comunicamos? Claro. Es importante la asertividad. No digamos la empatía, Francisco. La empatía. Y la tercera, junto a la asertividad y la autoestima, es la empatía. Ve ahí, hay un médico, una enfermera que están de alguna manera estableciendo una relación empática con su paciente. Es esto, ponerse en el lugar de la otra persona. Considerar las cosas también desde su punto de vista y comprender sus sentimientos. Esto es muy útil cuando tengo un problema o algo que discuto que no estamos de acuerdo con mi esposa, con mis hijos, con mi hija, con un vecino, con un miembro de una directiva, de un COCODE, yo qué sé. Tenemos que ser empáticos. Sí. Porque de lo contrario vamos solamente a expresar lo personal. Y hay que expresarlo, dice, porque facilita la comunicación y ayuda a mejorar la autoestima del otro. Si yo estoy bien, es lógico que voy a tratarte a ti bien y mi comunicación va a ser fluida de doble vía. Voy a saberte escuchar responsablemente. Queridas familias, entonces veamos otra vez qué son las habilidades sociales. Ahora lo vamos a entender mejor. Una serie de conductas y gestos que expresan sentimientos,
actitudes, deseos y derechos del individuo, siempre de una manera adecuada, y de modo que resuelvan satisfactoriamente los problemas con los demás. Ahora entendemos qué importantes son las habilidades sociales. Hoy día ya hay cursos de habilidades sociales para jóvenes, para estudiantes, y creo que esto es algo que se va a ir desarrollando en el futuro. Yo diría que en ciertos lugares es urgente trabajar habilidades sociales, no solo en las escuelas, en las familias, en las iglesias, en los grupos de trabajo, en los equipos de trabajo, urgen las habilidades sociales. Y queremos terminar antes de orar con ustedes en ese cuadrito, esa casa que están viendo ahí. Ahí hay, abajo es la autoestima, es la base, es el cimiento. Si hay una buena autoestima, van a haber buenas habilidades sociales. Si no hay una buena autoestima, no es posible formar habilidades sociales. Que funcionen las habilidades sociales. Así que queremos darle gracias y queremos orar por ustedes para que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestras vidas. Que pidamos abundante Espíritu Santo hoy y en esta mañana para que se haga presente en nuestras vidas, fluyan las habilidades sociales, fluya la inteligencia emocional, fluya la asertividad, fluya la empatía, fluya el amor y el respeto a los demás. Que el Espíritu Santo haga crecer hoy, aquí, ahora, en este momento, mi autoestima. Que sane mi autoestima si está desquebrajada, dañada, o tengo una autoestima negativa por la mala crianza que he tenido. Para que mis padres sean sanados también, eleven su autoestima y todos los hijos también como familia seamos rescatados para Jesús. Que el Señor se haga presente cada día en nuestras vidas. Que el Señor Jesús sea el centro y el sentido de nuestras vidas. Pienso en este momento en familias que están pasando por crisis. Sabemos de familias que tienen a los hijos en drogas. Sabemos que hay familias que tienen problemas de alcohol. Familias también que están sufriendo la separación, el divorcio, la infidelidad. Te pedimos por todas estas familias para que sean capaces, por tu amor, Señor, de amarse, de respetarse, de poder pensar en que es necesario crecer en el amor, en el servicio, en la renuncia, en el perdón. Bendice a estas mujeres, a esos hombres, a esos jóvenes, a esos niños que están necesitando de tu amor sanador. Sí, Señor, los que están viviendo soledad, una enfermedad mental, una enfermedad física, Señor, una ausencia tuya, Señor Jesús. Estamos orando por ellos, por sus necesidades más profundas, Señor, para que tu amor fluya desde la cabeza hasta los pies en esas familias que están necesitando realmente tu amor y tu presencia. Gracias, Padre Santo, bendito seas. Tú que vives y reinas, eres Dios y Rey por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias a nuestros queridos amigos, Francisco, que son nuestros patrocinadores, ¿verdad? Que nos apoyan diariamente. Agencias Guay, por Agencias ejemplo, Guay, EMS, Monitoreo Activa. Gracias por su apoyo. A Canal Jesús TV. A Canal Jesús TV, a nuestra querida hermana Anita y a todo el equipo de trabajo. Padre Hugo Estrada, gracias. Gracias por su apoyo y por su amor. Y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.